Hoy ya está en este estudio de juego de manos para el tiro al blanco el maestro Guillermo Legorreta, quien es el delegado de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de México. Guillermo, un gusto que estés con nosotros. Oscar, muchas gracias, y a todos ustedes muchas gracias nuevamente por la invitación. Bienvenido. Gracias, delegado. Gabriel. Oye, ¿cómo va el tema? La evaluación de los maestros, la reforma, sí, no, en Michoacán y en Guerrero como que quieren, como que no, en Oaxaca igual, aquí en el estado, ¿cómo estamos? Pero aquí en el Estado de México hasta golpes hubo, ¿no? La semana pasada entre maestros. Quemaron ahí, ¿no? Violenta protesta, unas le chamarretes. podemos denominar, quemaron Dicho chamarras, dicho rociaron de gasolina. Asustadón. No, ¿qué asustadón? ¿No? Está con los brazos cruzados. Pues así. sí, pero Yo así, no se había visto en el Estado. él, ¿no? él así se asusta. No, pero bueno, delegado, ¿cómo Déjenlo estamos aquí, hablar. aquí en el estado? Bueno, en el estado, Gabriel, ahorita que viene la pregunta muy precisa, el día 20 y 21 de junio, estuvimos aplicando el examen para la promoción tanto de la parte docente como de quienes aspiran a ser directores, supervisores o asesores técnico-pedagógicos. Estas son figuras que contempla la reforma. Se vienen nuevos procesos. Este fin de semana, 4 y 5 de julio, estaremos aplicando a los de media superior, y el 11 y 12 vamos a aplicar el proceso o los exámenes correspondientes para aquellos que aspiran al ingreso a educación básica. A finales por ahí de la segunda semana de septiembre, todavía es una fecha que está revisando, se va a aplicar una de las más importantes, que es la correspondiente, Gabriel, a la permanencia en el servicio. Entonces, en el estado tuvimos una participación del 90%, prácticamente 9 de cada 10 de quienes se inscribieron estuvieron aplicando. Este fin de semana pasado, quienes tuvieron aspiración en los estados de Michoacán y Oaxaca aplicaron en el Estado de México. Es un tema importante. Estuvieron reunidos en Tlalnepantla y aplicaron prácticamente casi 300 de los 300 y fracción escritos que correspondían al Estado de Michoacán y también Oaxaca. Prácticamente con esto diríamos que aquellos que no habían podido hacerlo en sus entidades federativas tuvieron la oportunidad de hacerlo en el Estado de México. Pero, ¿qué pasa con los maestros que sí se están inconformando con este bloque, al que por cierto hoy en una conferencia de prensa matutina se sumó el sindicato de maestros al servicio del Estado de México? Planean un frente común con la 36 y la 17. Hace 8 días ya hubo desmanes, ya hubo una protesta violenta por esa inconformidad, cosa que en el Estado de México no se había visto. Había mucha paz, mucha tranquilidad, al menos se veía una transición o una aplicación de examen pues que hasta cierto punto se veía tranquila y pacífica. ¿En qué situación vamos a quedar ahora? Porque pues, hay marchas también el día de hoy que se suscitaron, ¿no? Me parece que cualquier síntoma o aplicación, digamos, del derecho que tiene cualquier maestro a inconformarse por un proceso es válido. Aquí habría que diferenciar entre dos mecanismos. Uno, que es aquel que la ley permite hacer una manifestación pertinente, yo diría, y hasta proactiva de este proceso, sin que esto signifique en modo alguno que vayamos a ir en contra de la ley, y otros que ya están tergiversándose, me parece, en la propuesta o la visión muy personal, en asuntos que tienen que ver estrictamente con el funcionamiento de algunos integrantes de estos gremios de profesores. No quisiera meterme mucho en esa parte porque finalmente es una responsabilidad de los propios líderes de los sindicatos. Lo cierto es que en el caso del Estado de México la reforma se está llevando a cabo de manera coordinada con los profesores, con la autoridad estatal, y que además se agradece mucho esta suerte de equipo que estamos logrando con ellos, y seguiremos adelante con las fechas que se tienen programadas, como también ya lo mencionó el señor gobernador de la entidad. Delegado, hay definiciones de la Suprema Corte que a mi parecer vienen a respaldar mucho lo que ha sido la intención de esta reforma educativa y a ponerle pues el vigor o el filo que se necesita para tomar decisiones cuando las cosas intenten salirse de control, como el hecho de que el sindicato no participe en el diseño y la aplicación de la evaluación, el hecho de que se pueda ya separar a los maestros que falten pues más de 3 ocasiones en menos de 30 días, y que además se tenga la percepción y la definición de que es constitucional aplicar toda esta reforma educativa. Sí están en esa disposición de aplicar a rajatabla todo lo que ahora tienen, porque pues es un gran espaldarazo de la Corte para este proyecto nacional. Sí, qué bueno que lo comentas, Oscar. Las definiciones de la Corte son importantes porque
si uno se mete a analizar todos los antecedentes que dieron estas resoluciones, observa que el mayor interés que vigila la Corte y la propia Constitución es el de los niños y las niñas a tener educación de calidad. Ese solo tema y ese solo argumento supera cualquier condición, no solamente de las entidades federativas, de la propia federación, sino el interés máximo que tienen los niños y las niñas por tener acceso a educación de calidad. Y en esos argumentos es donde se basó las resoluciones de la Corte, y seguramente las que van en futuras fechas a existir, de acuerdo a estos 23 inconvenientes que presentaron un grupo de profesores de entidades federativas en donde existe inconformidad. Sin embargo, sí habrá que decir, todo este proceso de implementación de la reforma es un mecanismo cuidado desde la ley, pero hay que advertir algo, y lo comentó el secretario Chofed hace unos días en Zacatecas. El proceso es un proceso flexible hasta donde la ley permita, porque toda la aplicación de los exámenes de evaluación tienen, por supuesto, estándares que se van a calificar en términos de 1 a 10. Pero eso no significa que la reforma va a ser, en modo alguno, que el profesor inmediatamente salga del servicio, como se ha hecho creer en algunos lados, con la evaluación de la permanencia en el servicio, sino que el proceso va a permitir que este docente que no pase su primer examen pueda acceder a una segunda evaluación al siguiente año y a una tercera evaluación en 2 años siguientes, acompañado de la asesoría de un tutor que le va a permitir decir, este profesor está mal en matemáticas, se tiene que equilibrar para que esté en condiciones de calidad para brindar el servicio educativo en horas clase. Esa es la bondad de la reforma, y ahí es donde nosotros tenemos que estar informando a la sociedad de que no es un proceso punitivo, yo diría de esa manera, es decir, sí hay un proceso de evaluación, pero el proceso de la reforma es un proceso de formación integral del docente que lleva una parte que se llama evaluación. Y esta evaluación va a permitir equilibrar los estándares de calidad de nuestros maestros. Lo digo como padre de familia. A nosotros nos interesa que nuestros niños tengan a los mejores maestros frente a clase. Ahora, ante este escenario que estamos observando, ¿cuál ha sido la sugerencia del secretario Emilio Chofed con los delegados de los estados? Por ejemplo, en el caso del Estado de México, ¿cuál es tu participación? ¿Cómo estás apoyando? Y sobre todo, ¿no vislumbran que ante este primer escenario de que ya hubo un brote o amenaza de violencia, pudiera incrementar y reproducirse lo que ha sucedido en otras entidades, no al nivel de Oaxaca, pero por lo menos son antecedentes que no se veían? Sí, me parece que en esta situación y en esta condición coyuntural hemos sido muy coordinados con el gobierno del Estado. Tengo que reconocer no solamente la disposición y la franca entrega del señor gobernador a un proceso de reforma que él mismo encabeza. Los órganos de gobernabilidad de la entidad, hemos estado en comunicación con ellos, y en el comentario, la pregunta que haces específicamente sobre el comentario del licenciado Emilio Chofed, nos ha pedido que siempre coordinemos esfuerzos con las autoridades estatales. Yo sí me atrevería a decir en este momento que existe alguna inconformidad de algunos profesores, como ha sido en otras entidades federativas, sin atreverme a decir que esto probablemente puede escalar en condiciones de otras entidades como Michoacán y Oaxaca. Me parece que en el caso del Estado de México, el enorme baluarte de los profesores, y lo digo sin miramientos, sin tratar de quedar bien con nadie, tenemos profesores de un alto nivel que incluso han sido ejemplos no solamente para el caso del Estado, sino de otras entidades federativas. Coordinación en el caso de gobernabilidad, y sobre todo, atención, es importante decirlo, el tema de este proceso no puede ser llevado a cabo si no existe comunicación constante, directa, diaria con los profesores, que son sujetos y parte fundamental de la reforma educativa. El secretario de Educación, exgobernador, por cierto, del Estado de México, Emilio Chofed, también planteó que le dieran, va a plantear a los legisladores que le den la facultad también que sea la Secretaría de Educación Pública el órgano central, el que pudiera cancelar plazas en caso de que se incurran en algunas conductas no propias de los maestros. Esto ha molestado a algunos gobernadores. ¿Tú lo ves viable? ¿Crees que sea necesario en el caso de que ya no sean los estados los que tengan que cancelar plazas? La reforma del 1992, cuando se descentraliza la educación, permite que los titulares, y en este caso las entidades federativas, se conviertan prácticamente en el patrón de los profesores, que esa es un poco la controversia que existe en este momento. Cuando se centraliza el pago correspondiente a través del FONE, que se conoce ahora como centralización del pago, que no es otra cosa sino simplemente un corte administrativo para tener mayor control de quienes están en horas clase, es cuando se dan este tipo de controversias sobre quién debe ser el patrón.
La posibilidad de supletoriedad de la autoridad para poder aterrizar en algunas entidades federativas donde no se está llevando a cabo la formación de los niños, atiende justamente a lo que decían hace un momento de la Corte, el interés mayor del niño por tener acceso a una educación de calidad. A mi juicio, y en términos personales, por supuesto que en aquellas entidades donde el profesor no está brindando el servicio para el que fue contratado y que atenta contra el interés mayor de los niños de tomar clases de calidad o una educación de calidad, por supuesto que estaría a favor de que esta condición supletoria del Estado federal, o más bien del orden federal, para suplir a la autoridad local, pudiera preverse como un acuerdo en el orden legislativo. Me parece que es una de las resoluciones que quedó entrampada en la reforma del 92 y que hoy día sí de alguna suerte o no ha permitido que se tomen decisiones respecto de aquellos profesores que están contratados para una actividad y que no la llevan a cabo frente a grupo. Delegado, finalmente, como padres de familia, ¿cuándo vamos a ver que los maestros de nuestros hijos hoy están evaluados, tienen calidad, tienen conocimiento, pero por sobre todas las cosas tienen la responsabilidad en su labor? ¿Cuándo será una realidad? ¿Cuándo como padres de familia diremos, qué buen maestro le tocó? Antes era lo que medio escuchábamos de los papás, ¿no? Es que la seño fulanita, qué buena maestra era. Y hoy nos encontramos con que pues ya no sabemos ni pero les pegaba. No, bueno, en algunos casos. Pero ¿cuándo lo veremos? ¿Cuándo veremos en el aula eso? ¿Cuándo lo sentiremos los padres de familia? Lo sentiremos con esa certeza. Tengo una buena y una mala, Gabriel, y tengo que decirlo. La primera, la buena es que el proceso de evaluación de este año, que ya se instaló desde el año pasado, pero este año es muy importante para la reforma porque prácticamente ya se da cabida a todos los procesos evaluatorios, permitirá que vayamos, si me permiten el término, haciendo que nuestros profesores que son o que tienen un estándar bastante aceptable ahora sean proclives a estar en niveles de calidad que reclaman la reforma. Eso nos va a permitir este primer año. La mala noticia, Gabriel, es que los procesos de reforma educativa en otros países, haciendo un comparativo, pues mira, en Corea del Sur se llevaron 12 años, en Finlandia se llevaron cerca de 15 años para tomar decisiones más bien no para tomar decisiones, para observar los primeros resultados en generaciones ya muy específicas de avances en formación de nuestros niños. Entonces, por un lado, el proceso evaluativo va a permitir que de manera inmediata empecemos a contar con profesores, muchos de ellos, importante decirlo, no necesariamente egresados hoy de las normales. Hay muchos profesores o muchos elementos muy valiosos que son egresados de universidades y que hoy la reforma permite su ingreso al servicio profesional docente, de las muchas virtudes que tiene esta ley. Pero hay que decirlo con franqueza, lo decía el señor secretario ahora en Zacatecas, este es un proceso de mediano y de largo alcance, Gabriel. No lo vamos a poder ver de manera inmediata en los términos que ya he platicado. Sí, este año podremos ver seguramente a muchos y muy buenos profesores que se están formando permanentemente para ser mejores y para tener condiciones de calidad cuando están dando sus horas clase. Entonces, en ese proceso estamos. Muy bien, pues señor delegado, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a todos ustedes. Siempre es un gusto saludarlos. Gracias siempre, señor delegado. ¿Y nosotros qué, amigo? Pues vamos a otra pausa muy interesante. Se nos quedaron algunas interrogantes en el tintero. Ya buscaremos la posibilidad. De modo, así pasa con esto del reloj que es implacable. Después de la publicidad estamos de vuelta para otro tema de discusión en este Juego de Manos.